Cordial saludo, muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer un resumen de lo que es el COVID-19 y sus síntomas. Es un video que encuentras en YouTube, así, COVID-19, síntomas del doctor Beller, ¿sí? Entonces, vamos a mirar varios aspectos. Como nos lo dice el doctor Beller, es muy bueno conocer los síntomas, qué pasa, y es una explicación para toda la población, para que lo podamos entender. Él en su video nos dice una relación que simplemente el COVID se puede presentar de la siguiente manera, ¿sí? Personas que no se les va a presentar o van a tener los síntomas. Dentro de las personas que van a tener los síntomas tenemos leves, graves y muy críticos. Entonces, dicen de los que no se van a enfermar y leves corresponden más o menos al 80% de la población, o sea, dentro de 100 personas a 80 no le va a pasar eso. Y se pueden dar los casos de los síntomas leves. ¿Cuáles son los síntomas leves? Simplemente los síntomas leves que él nos presenta en su video dice que la persona puede sentir fiebre, fatiga, dolor muscular, todo eso es extemporáneo. Tos seca, pérdida del gusto o del olfato en un porcentaje, diarrea. Entonces dice que esos síntomas que para él son leves y obviamente entran en el 80% son de las personas que regularmente tienen la enfermedad, de pronto se volvieron sintomáticos pero no están en ningún nivel crítico. Eso es lo que pasa con este tipo de personas. Muy bien, ahora también nos explica cuáles son los graves y los críticos. Y nos dice que en los graves hay un 14% de la población. Y los críticos es el 5%. Y de ese 5% se puede fallecer o puede morir del 5 al 7% de esta cantidad de personas. Ok, entonces tenemos que tener en cuenta y saber cuáles son las complicaciones que él considera de alerta para los casos graves o los casos críticos. Simplemente dice dificultad para respirar, o sea que falta del oxígeno, ¿sí? O sea que cuando estás sintiendo todo ese tipo de cosas, es un caso crítico. Cuando la fiebre no baja, 2, 3 días que no te baja la fiebre, aunque estés haciendo unos tratamientos sencillos, comunes, pero que no te baja. Un dolor de cabeza fuerte, dolor a nivel torácico o una confusión mental. Todos estos síntomas que él menciona es cuando ya la persona tiene síntomas muy críticos y tienes que estar medicado por tu respectivo médico, ¿sí? Él aconseja mucho que no nos automediquemos, son condiciones de él. Ahora, él hace aquí una radiografía, ¿sí? De cuáles son los aspectos. Vemos que los síntomas comunes son la fiebre, la fatiga, el dolor muscular, la tos seca, la pérdida del olfato y la diarrea. Por eso, a estos síntomas comunes son los que nos dicen a toda hora, lavémonos las manos, tengamos mucho cuidado, hagamos la hidratación continua, el deporte, la buena alimentación, todo ese tipo de elementos. Y los síntomas de alerta son de mucho cuidado porque en eso sí podemos tener complicaciones. Muy bien, esto era simplemente un resumen para que veas el video que está en el canal del Dr. Beller y te puedas ilustrar más. Ok, vamos a mirar la cantidad de muertes según los casos más comunes que podemos ver. Entonces, a nivel mundial tenemos lo siguiente. En el primer puesto están las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, respiratorias, demencia, enfermedades gastrointestinales, complicaciones al nacer, la diarrea por todo el mal uso de las aguas no potables, diabetes, enfermedades del hígado, accidentes de tránsito, enfermedades renales, septicemia, la tuberculosis, el SIDA, personas que se suicidan, la malaria, los homicidios que se presentan, la enfermedad de Parkinson, el ahogamiento por diferentes causas, meningitis, la malnutrición, 269,000 personas. Entonces, todo esto son la cantidad de muertes que se dan, ¿sí?
Ahora vamos a mirar cómo tenemos nuestro COVID. Muy bien, entonces estamos aquí en la página de TradingView. Es una página donde tú tienes una cantidad de estadísticas. Ahora, nos dicen cuántos confirmados de COVID en el mundo. Más de 12.700.000. Recuperados, más de 7 millones. Fallecidos, 565.138. Muy bien, entonces, tomando la relación de las causas de muerte más comunes que tenemos acá en el artículo de muy interesante, podemos ver si hacemos un dato estadístico que, basándonos en esa información, tenemos que las enfermedades cardiovasculares 17 millones y vamos bajando hasta que nos encontramos con el COVID. Y el COVID en este momento 565.000 muertes. Obviamente tenemos enfermedades cardiovasculares, cáncer, respiratorias, demencia, gastrointestinales, diarrea, diabetes, enfermedades del hígado. ¿Cuántas enfermedades de esas se le asocian al COVID? Porque el COVID lo están siguiendo día a día, 24/7. Ahora, si vemos el porcentaje, como cada porcentaje, cardiovasculares 34, cáncer 18, respiratoria 7, demencia 4, al nacer 3, diabetes 2.64, hígado 2.54, renales 2.37. ¿Cuántas de esas enfermedades se le acomodan o se le aplican al COVID? Y sin embargo, el COVID está en este puesto, en el puesto 17, podríamos decirlo, con un total de 565.000 muertes, para que nos da una relación del 1,09% de toda la población que hay acá. Entonces, podemos ver que en las tablas, en los datos, nos están diciendo que aunque estén elevando mucho esas muertes, tenemos el 1% de la cantidad de muertes que nos da 51.954.334 personas en todo el planeta. Recordemos que somos 7.500 millones de habitantes, 7.500 millones de habitantes. ¿Qué busca esta estadística? Que nos demos cuenta que realmente es más la paniqueada que nos quieren meter, que las tablas no son tan horribles como ellos nos presentan. Entonces, que hay que tener cuidado, sí, pero no todo lo están asociando y sabernos medicar como lo debe mandar nuestro médico, y que realmente el tratamiento se haga más para aliviarnos que no esperar que nos tengan que enterrar y decir que fue por COVID. Cordial saludo, muy bien, vamos a jugar un poquitico con las estadísticas que nos presentan día a día, 24/7, con un seguimiento que en cada momento, a toda hora, nos quieren mostrar. Si nosotros decimos que en este momento, el 11 de julio, hay 145.000 contagiados o personas que presentaron COVID. Si hacemos una relación hipotética de que se hicieron 5 pruebas por cada uno de estas personas y cada uno de 5, uno salió infectado, se hicieron 725.000 pruebas, que sería el 100%. Y tenemos 5.119 muertos. O sea que en esta relación tenemos el 0.7% de personas muertas con relación a las 725.000 pruebas. Ahora, si lo hacemos en una relación hipotética sobre 10, o sea, de 145.000 personas, una de cada 10 salió infectada, o sea que hubo 1.450.000 pruebas. Entonces sería que para los 5.119 enfermos y muertos, tenemos un 0.35% de muertes con respecto a las pruebas que se hacen a los infectados. Si comparamos el dato de Estados Unidos, que hizo 32 millones de pruebas y tiene 137.000 muertos, mire que la relación nos da 0.42, muy parecida a la relación que nosotros tenemos, donde con 1.450.000 pruebas y 5.119 muertes nos da 0.35, muy cerca a las cifras, y eso es una relación que tenemos que tener en cuenta. Cordial saludo, muy bien, vamos a mirar cuál es la realidad que tenemos con
las muertes, casos de muertes. Entonces, en Colombia empezamos a crecer desde el 18 de marzo y miramos día a día. Estamos en Google, como ven, ¿qué es lo que ha pasado? Tuvimos unos picos de 163 hasta ese pico del pico más horrible que hemos tenido de 211 el 10 de julio, ¿sí? Y descendió a 194 muertos. No es para estar contento ni nada. Ahora vamos a comparar qué ha pasado en los otros países. Miremos a Ecuador y miremos los casos de muertes de Ecuador. Entonces, Ecuador también el 17 de marzo no tenía y simplemente llegó y empezaron a haber unos grandes picos. Obviamente los bajones fueron los días que no se registraron. 308 muertos, ¿sí? Y llegaron a tener un pico, según la estadística de Google, de 410 y de 256. Por esta época ellos empezaron a medicar a las personas de una manera eficiente, eficaz, sencilla, barata, pero efectiva con medicamentos de Colombia, y miremos la curva de ellos cómo ha bajado 16 a 24, 23 muertos, a 5 muertos, ¿sí? A tener 12 muertos. Entonces miremos cómo tranquilamente ellos han mejorado medicando. Ahora veamos muertes en Estados Unidos. Estados Unidos, como todos sabemos, empezó también su racha de muertos. Y miremos la relación de tener un pico bien alto de 2.700. Y sabemos la posición que ha tenido Trump de sacar las personas. Pasar de 2.700 a haber disminuido hasta 212 muertos. Recordemos que Estados Unidos hizo más de 32 millones de pruebas. Estados Unidos con sus 32 millones de pruebas y para sus 137 mil muertos da un 0,48%, que estadísticamente, como nos muestran los datos que nos presentan, podemos decir que no tenemos esos daños tan letales como nos quieren presentar. Y obviamente nos debemos de cuidar, pero sobre todo sabernos medicar como el médico nos debe recomendar.